Yo duermo todavía en la misma pieza cuando era chico, con la puerta un poco entre abierta y cerrada, y si miro por ese lado puedo ver cosas moviéndose del otro lado de la puerta. No sé si es algo que me cuida, como te digo, o no, pero sí estoy seguro de que es algo que está aferrado a mí y que hoy día creo que es imposible que pueda dejar. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. La experiencia de hoy es realmente muy llamativa. Sin entrar mucho en detalles, podemos decir que una persona, y desde muy chica, es acompañada por una entidad que tiene pegada sin importar lo que haga. Vamos a conocer algunas de las tantas cosas que él atravesó e intentaremos comprender la naturaleza de esto que lo persigue si es que podemos. Me encantaría obviamente que todos ustedes puedan dejar en los comentarios su opinión, como así también contar si algo parecido les pasó o les pasa hoy en día. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Martín y quiero contarte las diferentes situaciones que me pasaron desde muy chico en mi casa ubicada en Quilmes. No solo a mí, sino también a muchos familiares y amigos que vinieron a casa en diferentes momentos. Tengo que aclarar un punto muy importante antes de seguir. Jamás supimos el porqué de esta actividad paranormal, ya que la casa la levantó mi viejo y siempre vivimos nosotros ahí. Nunca anduvimos en cosas raras como brujerías ni sectas, o al menos jamás lo supe. Conforme el tiempo pasó, la cosa se complicó puntualmente a mí, y hasta el día de hoy tanto familiares como muchos amigos se alejaron por el miedo que me tienen. Pero antes de llegar al día de hoy voy a contarte desde un principio, cuando más o menos todo esto comenzó. Cuando cumplí mis 7 años de edad, algo pasó, no sé qué, pero existió un quiebre en mi vida que fue progresando muy lentamente. Comencé a tener pesadillas absolutamente todas las noches y casi no importaba si me despertaba y me volvía a dormir. El sueño se volvía a repetir incansablemente como una película. En este sueño, un ente me perseguía por una casa totalmente en ruinas hasta que me atrapaba. Esto me produjo tanto terror que llegué al punto de no querer dormir, pero eventualmente, por más que lo intentara, me caía rendido, me dormía y soñaba con esta entidad una y otra vez. Cuando yo tenía 12 años, unos primos vinieron a vivir a mi casa por un problema familiar que ellos tuvieron y decían que en la casa no se querían levantar o salir de las piezas o salir de donde estaba yo o alguien de la familia solos. De noche no querían salir porque veían cosas. Incluso uno de mis primos me dijo que vio una persona muy parecida a mi papá y yo lo fui a buscar y no había nada en ese momento. O veían personas caminando en mi casa a la noche, cosas que era algo imposible. Y así, bueno, hasta que en un momento se fueron ellos y estas cosas siguieron pasando en mi casa, siguieron pasándonos a nosotros, de ver sombras negras, que esto se haga cada vez más frecuente. Cada vez que se empezaban a ver estas sombras, la familia empezaba a pelear entre nosotros mismos, nos empezábamos a pelear de una muy mala manera. Con el tiempo fui dejando de soñar esa misma secuencia que te conté antes, pero a mis 12 años más o menos, una nueva etapa arrancó. Junto con mi familia, que también sentían cosas en la casa, comencé a sufrir de parálisis del sueño. El que vivió un episodio de este tipo sabe que es algo desesperante y fue por esa razón que se lo conté a mi mamá y a mi papá. Obviamente lo primero que hicieron fue llevarme a un médico para que me revise y dé un diagnóstico preciso de lo que estaba pasando. Este doctor me explicó muy pacientemente todo el proceso de una parálisis del sueño, por qué se pueden ocasionar y cómo funcionan, que es totalmente normal y que a muchísimas personas les pasa todos los días. En definitiva, no era nada para preocuparse, pero entre toda su explicación, yo le respondí algo que lo dejó con un poco de dudas. Yo me podía mover durante estas parálisis. Sentía algo muy pesado sobre mí, incluso sentía algo sobre la cama. Pero más allá de todo lo que le dije, él me volvió a repetir que seguía siendo un episodio del mismo tipo y que no nos preocupemos. Tal vez sea así en otros casos, pero te aseguro que con el tiempo me di cuenta de algo. Mi caso era distinto. Lo que más me aterraba era que durante estas parálisis veía frente a mi cama a una entidad, curiosamente la misma que soñé durante años y que siempre me atrapaba.
Cada vez que lo veía no era siempre igual, a veces solo estaba parado mirándome, en otra ocasión lo vi de la mano con un nene que desconocía por completo. A veces estaba señalando la puerta en dirección a la habitación de mis hermanos. Lo que sentía era maldad de su parte y como si nos quisiera a cada uno de nosotros. Y después de eso, en su momento, hubo un tiempo en el que yo empecé a ir a la iglesia, pero nada de esto paraba. Absolutamente nada de estas cosas paraban. Yo seguía sintiendo peso, seguía sintiendo que algo estaba cerca mío continuamente. Incluso mis amigos de la iglesia en ese entonces, que venían a mi casa y se quedaban, decían que sentían algo raro y al tiempo como que no querían volver, no querían estar ahí. Después con el tiempo yo iba a sus casas y decían lo mismo. Cada vez que yo estaba en sus casas y me quedaba a dormir, los perros se volvían locos, los gatos como que se ponían más cuidas, se acercaban mucho a nosotros y era algo raro, realmente muy raro. Hasta una noche donde pasó algo tremendo. Sentí algo más aparte del peso sobre mí. Sentí claramente que alguien me miraba al costado de mi cama. No puedo explicarte la sensación de miedo que tuve. La desesperación fue total. Giré mi cabeza en sentido contrario para no ver nada y mientras tenía los ojos cerrados viví uno de los peores momentos de mi vida. Comencé a sentir cómo las sábanas lentamente se corrían hasta destapar mis piernas y algo o alguien me sujetó uno de los tobillos. Esto me pasó cuando tenía unos 15 años y a la mañana siguiente vi en mi pierna una marca. Vi una marca totalmente roja alrededor de toda mi pierna que yo no entendía qué era, no entendía cómo podía pasar y le mostré a mis padres y mis padres medio como sin creerlo y asustados me dijeron: orá, no te preocupes, esto si es malo se va a ir. Yo les hice caso, me metí aún más en lo que es la iglesia, hasta un punto que esto es una locura, porque una semana antes de que yo me bautice ya de grande, después de todo esto, ya casi con 18 años, viviendo todo esto, yo vivo en un primer piso, mis padres abajo, dormían abajo, y lo que pasó fue que yo me despierto súper normal, lo más bien, y cuando miro para la puerta de mi pieza, que estaba de par en par abierta, porque yo dormía así en verano, porque hacía mucho calor, veo a este ente parado ahí, mirándome fijamente hasta el momento en el que me apunta con su dedo, y era un ente horrible, un ser feo, grande, casi un poco más chico que la puerta, la puerta mide en 2 metros, esto me diera un poco menos, de pelo largo, mirándome fijamente y apuntándome. Mientras estaba en presencia de esta entidad, lo primero que hice fue gritar con todas mis fuerzas, que hasta ese momento nunca lo había hecho, pero el miedo fue incontenible. Mientras estaba gritando pasó algo horrible. La puerta de la habitación se cerró con una fuerza tremenda, como en las películas, quedando yo encerrado en la pieza. Por suerte, segundos después entró mi vieja desesperada porque no solo escuchó mi grito desesperado, sino el estruendo de la puerta cerrándose. Me preguntó a los gritos qué había pasado y le conté todo, cada detalle de lo que había visto y lo que había pasado cuando grité. Creo que en ese punto y al verme tan desesperado me creyó al 100% y sin perder tiempo comenzó a rezar, prendió un incienso y se quedó conmigo para que me pueda tranquilizar. Yo dije, bueno, después de eso esto empeorará, pero paró, todo paró después de que me bauticé, algo que me pareció totalmente loco, creí un montón después de eso, aún más, pero la realidad es que eso nunca se fue. Con el tiempo me di cuenta que esta entidad estaba conmigo siempre. Tal vez no la veía, pero la sentía. Incluso fue cuando comencé a tener algunos problemas con amigos, los cuales eventualmente se fueron alejando de mí por esta misma razón. Me tenían miedo. Un claro ejemplo que te puedo dar fue cuando, estando con una amiga, pasó algo muy raro. Con ella nos llevábamos súper bien. La cuestión fue que estando una tarde charlando y tomando unos mates con ella, no recuerdo bien por qué, pero me hizo enojar mucho. Y yo, en respuesta a eso, como sabía que mi amiga tenía un perro al cual amaba con locura, le dije algo horrible, y lo sé, pero también no lo dije de manera literal, quiero dejarlo claro, solo fue parte del momento y por el enojo que tuve. Le dije que en 3 días su perro se iba a morir. Para que entiendan la situación, mi amiga, al escuchar esto de mi parte, se lo tomó a chiste y se rió. Luego de esto seguimos la charla y no pasó nada más, pero la realidad fue distinta.
Pasa que a los 3 días mi amiga me llama llorando, enojadísima, diciéndome vos mataste a mi perro, cosa que era imposible porque, para que te des una idea, yo vivo en Quilmes y ella vive o vivía en los Bosques de Pereira, lejísimo. Entonces me dijo que un día antes su perro a la noche había empezado a ladrar y no quería estar afuera de su casa, sentía un miedo terrible el perro. Y al tercer día, como yo le dije, ese perro murió. Y esto que te cuento es una de tantas cosas. Perdí muchos amigos por esta cuestión, por decirles que algún que otro familiar iba a morir, y tal cual lo decía, pasaba. Como si yo supiera de antemano todo esto, o algo peor, que yo lo estaba provocando. Por esta razón, con el tiempo, por más de sentir cosas, me contenía y no las compartía, ya que siempre estaba en riesgo de perder a la gente que quería. Y había algo que me molestaba mucho. Las cosas buenas que sentía no pasaban, pero las malas nunca fallaban. Con el tiempo me separé de la religión por completo por una simple razón. No sentía nada que me una a ella. Y también porque esto que me seguía, esta entidad, nunca se separó de mi lado más allá de los rezos y demás cuestiones. Cuando comencé a trabajar en una clínica, justamente en la misma que aún estoy, fue en muchas ocasiones que algunos compañeros me confirmaron que nunca estaba solo. Jamás. Han habido muchas ocasiones en las que compañeros míos han entrado a un cuarto o han pasado cerca de un cuarto donde yo estaba con la puerta abierta y han vuelto y me han dicho quién era la persona o la mujer que estaba conmigo. Y yo al principio me sorprendía y les decía, no, conmigo no había nadie, estás re loco. Y con el tiempo esa sorpresa volvió, esto ya te cuento teniendo ya 22 años, empezó de vuelta a pasar todas estas cosas que veían a este ente conmigo, siempre atrás mío. Donde yo estaba parado, ellos pasaban de golpe, miraban y lo veían. Y cuando iban a donde yo estaba, no había nadie, estaba yo solo. Y esto pasaba recurrentemente en mi laburo, con amigos. Al punto que yo empecé a pensar, bueno, esta cosa que está conmigo es buena. Hasta que hace 2 años pasó algo que a mí me dejó helado, algo que rompió una relación que yo tenía con mi pareja. Para ese entonces, la casa donde viví toda mi vida la había reformado, dividiéndola para independizarme. Y esta chica que te cuento se vino a vivir conmigo. La cuestión fue que cada vez que me iba a laburar, ella me llamaba porque sentía que alguien más estaba en la casa, por una simple sensación o por ruidos que no entendía de dónde venían. Y con el pasar de los días se fue agravando hasta el punto donde fue una tortura para ella. En una charla me contó que se sentía observada todo el tiempo sin importar en qué parte de la casa estaba. Pero una tarde pasó algo distinto. Me llamó al trabajo para pedirme por favor que vaya porque estaba aterrada y no se animaba ni a salir a la calle, estaba encerrada y no podía moverse. Había sentido no solo que alguien la vigilaba como de costumbre, sino que algo o alguien le comenzó a respirar detrás de la nuca y a su costado durante todo el trayecto desde la cocina hasta el dormitorio, que si bien son solo unos metros para ella, y en esa situación fue eterno. Y no solo eso, antes de llamarme, esta entidad le dijo de forma muy clara que se vaya. Volví inmediatamente y al llegar la encontré en shock. Revisé toda la casa pero no había absolutamente nada ni nadie. Charlamos mucho ese día. Se quería ir de casa, obviamente, porque no se animaba a estar sola ahí adentro, pero al final se quedó un tiempo más. Aunque todo cambió algunas semanas después, cuando perdimos al bebé que estábamos esperando, y entre todo lo que pasaba en la casa, más las peleas, fue el final de nuestra relación. En ese momento tomé más conciencia que nunca que esta cosa que tenía pegado era algo malo y me quería dejar solo. Hace más o menos un año me pasó algo muy extraño. Una amiga que estaba al tanto de lo que me pasaba me llamó porque justamente en su casa estaba sintiendo que alguien la observaba y que su sobrina no se quería quedar a dormir porque vio a una persona que caminaba por adentro y desaparecía. Fui y me quedé entonces toda la noche en su casa y durante la madrugada escuché un ruido tal vez o simplemente percibí algo raro. Y al despertarme me encontré con esta entidad enfrente mío, de forma visible, sin nada raro, como si fuese una persona normal, pero no me miraba a mí, miraba detrás mío y muy enojado. Mis pensamientos hacia él
fueron invitarlo a que se vaya, que no era su lugar y que tenía que abandonar la casa dejando en paz a mi amiga. Luego de esto, desapareció aún mirando con cara de enojado. Días más tarde, mi amiga, y me comentó que la casa, por fin, estaba tranquila y diferente. Por primera vez en mucho tiempo, fui feliz por poder ayudar a alguien. Hasta ese momento, pensaba que siempre iba a ser al revés. Sé que puedo ver cosas, sé que continuamente hoy día en mi casa, de noche, yo camino y veo sombras moviéndose entre mis piernas mientras camino y ya llega al punto de casi ser normal. No puedo sentir miedo con algo con lo que he vivido toda mi vida ya. No sé qué hacer, no sé si es malo, no sé si es bueno, no sé si me quiere proteger, no sé si me quiere hacer daño. Lo único que sé es que en cierto sentido atrae otras cosas, otros seres, pero he aprendido a vivir con esto y espero que en algún futuro la persona que hoy en día es mi pareja también pueda vivir, nosotros no vivimos juntos, pueda poder vivir con esto o que lo que vive con nosotros no le haga nada. Y así fue técnicamente toda mi vida hasta el día de hoy. Yo hoy día, de noche, en mi casa, camino y veo sombras moviéndose entre mis piernas. Yo duermo todavía en la misma pieza cuando era chico, con la puerta un poco entreabierta y cerrada, y si miro por ese lado puedo ver cosas moviéndose del otro lado de la puerta. No sé qué es, no sé qué pasó en mi vida de chico o qué pasó en este lugar para que esto pase. No sé si es un ángel guardián, no sé si es algo que me cuida, como te digo, o no, pero sí estoy seguro de que es algo que está aferrado a mí y que hoy día creo que es imposible que pueda dejar de estar aferrado a mí. Y ni siquiera sé el por qué.